Buenas tardes. Comenzamos la segunda intervención del viernes con el título Cristianos perseguidos hoy. Para responder a este título tan apasionante, la hermana Guadalupe tratará de acercarnos a la realidad que ha vivido en Belén, en Egipto y en Siria. La duración será aproximadamente 50 minutos. Al finalizar la intervención se abrirá un turno de ruegos y preguntas. Para ello, por favor, vayan rellenando la hoja que tienen en la carpeta que les hemos entregado al inicio de las jornadas. Una vez que la hayan rellenado, se lo entreguen a las azafatas que están en los pasillos de la sala. Me van a permitir que hoy, día 24, el santoral lo dedica al beato Óscar Romero, sacerdote y obispo salvadoreño que fue perseguido y asesinado. Nos dejó la siguiente frase: si no fuera por la oración y la reflexión con que trato de mantenerme unido a Dios, sería, como dice San Pablo, una lata que suena. A continuación les presento a la hermana Guadalupe. Bienvenida, hermana Guadalupe, a las 12 jornadas católicos y vida pública. Es un placer que esté con nosotros para aprender de sus vivencias, de su testimonio y de su comunicación precisa, que ha sabido llevar la esperanza cristiana, que es la luz del Evangelio, a miles de cristianos perseguidos. La hermana Guadalupe es argentina, de la misma tierra de nuestro querido Papa Francisco. A los 18 años ingresa en la familia religiosa del Verbo encarnado. A los 23 fue destinada como misionera a Belén en suelo palestino. Luego fue trasladada a Egipto, donde pasó 12 años. Lleva más de 18 años como misionera en Oriente Medio, primero en Tierra Santa, más tarde en Egipto y desde enero del 2011 en la ciudad siria de Alepo. Tuvo la posibilidad de abandonar el país cuando comenzó la guerra, pero decidió quedarse para estar al lado de los que más sufren. Una frase suya dice: Dios nos lleva por caminos que uno no ha planificado. Me destinaron a Siria para descansar, y la providencia supongo que se reiría un poco de mí. Estamos ante una mujer fuertemente espiritual, testigo de una guerra, que vive la espiritualidad misionera con ilusión, con esperanza, con entrega y dedicación. Con todos ustedes, la hermana Guadalupe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias en especial a los organizadores de estas jornadas tan importantes. Gracias por haberme invitado, por permitirme dar este testimonio y permitirnos traerles a los cristianos perseguidos hasta aquí, a los mártires, porque ese es el objetivo del testimonio. Yo pertenezco, como bien dijo José María, a la familia religiosa del Verbo encarnado, que es una congregación misionera, una congregación bastante joven, apenas tiene 30 años de fundada, rama masculina, rama femenina, y ya por gracia de Dios extendida en los 5 continentes. En mi caso, lo que Dios me pidió por boca de mis superiores fue el Medio Oriente, desde hace unos 20 años. Y si pudiera resumir en unas pocas palabras lo que significa la experiencia de misión en Medio Oriente, porque he estado en diversos países, tendría que decir que si hay algo que allí es muy patente, es que en Medio Oriente no existen los cristianos de nombre, como si lamentablemente existen muchos en nuestros países. Yo soy argentina, al menos hablo por el mío. Cristianos de nombre en general no hay en Medio Oriente, porque siempre han vivido la persecución, o al menos la discriminación.
Porque allá ser cristiano es sinónimo de ser testigo. Y testigo es sinónimo de ser mártir. Y esto es muy claro para ellos. Y por eso es una de las cosas más edificantes que uno puede recibir allá en Medio Oriente. Ni hablar de todo lo que ha significado la experiencia de estos años junto a los cristianos perseguidos en Siria y en Irak. Sobre todo en Siria, lo que a mí me ha tocado, en Alepo. Yo fui destinada a Alepo, como bien dijo al principio, en realidad para descansar, porque no me encontraba bien de salud. Y entonces, ya llevaba varios años de misión en distintos países, conocía muy bien la realidad de Siria, de nuestra misión de Alepo, y entonces yo pedí a mis superiores ser enviada a Alepo, a la comunidad de nuestras hermanas en Alepo, para descansar, un lugar tranquilo, tan pacífico, tan calmo. No me pregunten a mí por lugar de vacaciones, porque no los voy a aconsejar bien. No. Bueno, así fue, y realmente cómo Dios se ríe de nuestros planes, porque yo iba teóricamente a descansar por un par de años. Pero a los poquitos meses, yo llegué en enero del 2011, a los pocos meses comienza el conflicto en Siria. Pero haber vivido allí antes de la guerra, ciertamente es muy valioso para nosotros, porque podemos testimoniar el antes y el después. Y entonces no hablamos de aquello que hemos escuchado de otros, o que hemos leído, o que hemos visto por televisión. Hablamos de lo que hemos vivido. Y es por eso que puedo realmente testificar que Siria era un país muy tranquilo, un país muy calmo, un país con gobierno laico, es decir, no confesional, cosa única en el Medio Oriente. Aun cuando la tribu gobernante, por supuesto, son musulmanes, pero son alauitas, es decir, la facción más moderada dentro del Islam, la más cercana, podríamos decir, a los cristianos. Y por eso, gobierno no confesional, gobierno laico, significaba buena convivencia, pacífica convivencia, cierta libertad religiosa, por ejemplo, para los cristianos. Y por eso era un país tan tranquilo. Un país también muy rico, un país muy próspero, rico en recursos naturales, mucho petróleo, comercio, tiene una posición geográfica estratégica, realmente, en el Medio Oriente. Y por lo tanto, un país que era independiente económicamente, no tenía deuda externa, imagínense. Un país que no dependía de nadie, un país que no estaba bajo el zapato de nadie. Eso quizás la hizo ganarse toda esta guerra y ser el blanco de todo este conflicto. Siria, por lo tanto, como no tenía en general, por supuesto hablo en general, porque hay excepciones, pero no tenía problemas económicos y por lo tanto no había problemas sociales. La gente vivía bien. Ciertamente con modos de gobierno que para un occidental son extraños y a veces hasta inaceptables. Comprendo que sea así para un occidental. Y es que justamente por ser occidental no lo entiende. Y creo que es el gran error de Occidente, juzgar al Medio Oriente, juzgar en este caso a Siria, con nuestros criterios occidentales y pretender que Occidente puede solucionar sus problemas cuando no conoce la idiosincrasia, la cultura, las circunstancias que está viviendo, que estaba viviendo. Ese mosaico de razas, tribus, religiones, tan difícil de mantener en equilibrio y que por lo tanto los empuja a tener ese tipo de gobiernos que para un occidental puede ser inaceptable.
Sin embargo, son los modos de gobierno que ellos eligen, que ellos apoyan, que ellos sostienen. No porque sea idealmente el mejor, ciertamente que no. Es porque podríamos decir que es el mal menor. Porque la siguiente opción, si no son esta clase de gobiernos, la siguiente opción es tener un gobierno fundamentalista islámico, es decir, ser tragados por el terrorismo. Entonces, como se podrán dar una idea en general, es un pantallazo nada más y muy general de lo que se vivía en Siria. Es decir, no era una sociedad donde uno dijera, no, esta gente no puede más, esto termina en una guerra civil. La gente no puede más. Por la miseria, por la falta de trabajo, por la injusticia, Era gente que en general estaba bien. Siria no sufría de desocupación ni de delincuencia. Entonces, claro, surge la pregunta del millón. ¿Por qué la guerra? Ciertamente lo que nos ha llegado desde el comienzo del conflicto, lo que nos ha llegado por los medios, es muy distinto de lo que les voy a contar. Pero vuelvo a decirles que yo no estoy repitiendo lo que leí en los periódicos, sino que voy a contar lo que he vivido. Por otra parte, no soy una experta en conflicto Oriente Medio, cuestiones de política, yo no estudié nada de eso, no tengo ni idea. Simplemente hablo de lo que he visto. Y puedo entonces decir que Siria era un país próspero, puedo decir que sobre todo Alepo, ¿no? Allí la vemos al norte del país, aquí está la capital, Damasco, Alepo, siendo la segunda ciudad del país, era sin embargo la más importante, porque allí se centra, es el eje económico de todo el país, ¿no? Una ciudad de 5 millones de habitantes, ciudad milenaria, importantísima por sus monumentos históricos y religiosos. Miren lo que era la ciudad, gente que vivía muy bien, gente a la que no le faltaba nada y que se encontró con su ciudad en pocos meses en ruinas. Fíjense el contraste, vean la diferencia, son los mismos lugares que vieron en las fotos anteriores. En eso se ha convertido la ciudad de Alepo. Aquí viene un mapa de la ciudad. Nuestro barrio, donde está nuestra misión, es Haye Shahba. Allí lo ven, Haye Shahba. Estamos en el obispado de rito latino, es decir, rito romano. Estamos en la parte occidental de la ciudad, es decir, la que estuvo siempre bajo el control del Ejército Nacional. La parte oriental fue la parte que estuvo tantos años en poder de los rebeldes. Los famosos rebeldes, que según los medios de comunicación eran el mismo pueblo sirio que pacíficamente, al menos al comienzo, intentaba, buscaba, pedía más libertad, pedía democracia. Eso es lo que nos llega por los medios. Pero eso es mentira. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no llega eso por los medios? ¿Cuál es la razón? Y es que si en los medios nos dijeran la verdad, si en los medios nos dijeran que en realidad los rebeldes son los terroristas, entonces estarían en serios problemas las potencias mundiales que dicen abiertamente estar apoyando a los rebeldes. Y es que están apoyando al terrorismo. Y eso no pueden decirlo abiertamente, y entonces hay que disfrazar la historia. Y les salió muy bien, ¿eh? La verdad, esta gente es lo del Evangelio. Son más astutos que los hijos de la luz. Les salió muy bien el plan, ¿eh? Desde el comienzo del conflicto ya lo veíamos todo tergiversado. Y cuando salió una marcha de la gente por las calles del pueblo sirio apoyando su gobierno, esas mismas imágenes eran tomadas
por medios internacionales muy importantes de comunicación, pero comentadas como las manifestaciones pacíficas en contra del presidente. No lo podíamos creer, ¿eh? Lo hemos visto nosotras por televisión, con estos mismos ojos que tengo acá. Veía por la ventana una cosa y veía por la televisión lo contrario. Esto fue así desde el comienzo. Nunca la revolución en Siria fue pacífica. Nunca la revolución en Siria fue masiva por parte del pueblo. Desde el comienzo se trataba de actos terroristas. Desde el comienzo hubo grupos fundamentalistas que, claro, para los medios, ya no lo pudieron tapar más, aparecieron sobre el final, ¿no? Estado Islámico, Al-Qaeda. No. Estos estuvieron desde el comienzo. Desde el comienzo hubo matanza de cristianos. Desde la primera protesta. La ciudad entonces de Alepo, por ser la más importante en realidad del país, había sido siempre la más codiciada. Fíjense que a Damasco prácticamente lo pasaron de largo por el costado. No fue tomada, ni les interesaba tomarla. El blanco era Alepo. Y así Alepo estuvo sitiada y bloqueada por los rebeldes durante un año. Estuvimos encerrados en la ciudad, 5 millones de habitantes, con la ciudad completamente bloqueada, sin insumos, sin abastecimientos, por supuesto, de combustible, de gas, electricidad, agua, alimentos. Todo se acabó. Y era sobrevivir como podíamos. Un año, ¿eh? Un año. Y la gente decía esto, es una frase que nunca me voy a olvidar. Nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque claro, esto nunca apareció en las noticias, fíjense qué detalle, ¿no? Pequeño detalle. Una ciudad de 5 millones de habitantes, completamente aislada y bloqueada, sin insumos para sus 5 millones de habitantes. Una barbaridad. ¿Cómo puede ser que eso no se supo? Si hoy se manda un WhatsApp aquí y llega a la China en el mismo 2 segundos. ¿Y de esto nadie se enteró? Los grupos rebeldes bloquearon la ciudad y comenzaron los ataques hacia adentro. Durísimos ataques hacia los civiles. No solamente enfrentándose contra el ejército nacional en todo el límite, ¿no?, del bloqueo, sino disparando hacia adentro de la ciudad y tomando barrios. Lograron tomar toda esta parte de la ciudad. Es la parte que finalmente fue liberada en diciembre del año pasado, lo cual es considerado por los nuestros allá un milagro, realmente un milagro, porque parecía que ya no podía darse, parecía que ya la tomaban la ciudad. Ya tenían 50% o más bajo su control. Y estos grupos rebeldes, cada vez que entraban en un barrio, si la gente del lugar, los habitantes, no se decidían a colaborar con ellos y a adoptar la ley islámica, entonces eran asesinados. Por supuesto, en primer lugar, los cristianos. Ellos tomaban los barrios y a su paso los iban destruyendo. Era llegar a un barrio, tomarlo y dinamitar desde abajo monumentos históricos, iglesias, por supuesto, edificios enteros. Esto que ven aquí, esto es la parte oriental. Traten de recordar las primeras fotos que les mostré de la misma zona, de la parte oriental de Alepo. Esto lo visitamos ahora hace cosa de un mes. Pudimos entrar porque ahora ya se puede andar libremente por toda la ciudad. Así la dejaron los rebeldes. Así la dejaron aquellos que están buscando el bien del pueblo, destruyendo todo a su paso. Sobre todo cuando se trata de barrios cristianos.
Esta es otra cosa de la que no se ha hablado prácticamente nada en los medios de comunicación, la persecución abierta a los cristianos. Ciertamente que mueren musulmanes, por supuesto que mueren musulmanes, porque además hay que recordar que en Siria había mucho islam moderado, muchos musulmanes moderados que ciertamente no adhieren a este tipo de corrientes fundamentalistas, por supuesto que no, y por eso muchísimos también asesinados por esta causa. Pero el primer blanco ciertamente de estos grupos son los cristianos. Lo podemos ver más claramente en Irak, en toda la zona de la llanura del Nínive, Mosul. Fíjense que son lugares que ahora han sido recuperados nuevamente por el ejército iraquí. Y si uno visita los lugares, ve cómo el pueblo cristiano está en ruinas completamente y el pueblo vecino o el barrio vecino musulmán está intacto. Y es que el objetivo es claro, sino que lo digan ellos mismos, los escuchamos a ellos mismos. Son ellos los que anuncian que pretenden acabar con el pueblo de la cruz, que pretenden acabar con los nazarenos. ¿Quiénes son los nazarenos? Son los cristianos. Ellos nos llaman a nosotros nazarenos, por los seguidores de Jesús el Nazareno. Así estamos llamados en el Corán, los nazarenos. Y justamente para marcar esto es que habrán visto la primera fotografía, la vamos a ver al final de nuevo, la primera fotografía de una letra. Se las muestro, vuelvo hacia atrás y se las muestro. Una letra árabe, esta, la letra Nun, que quizás la han visto, se ha difundido mucho, ¿no? Ahora. La letra Nun es una letra árabe, la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Bueno, estos grupos, al ingresar en barrios, pueblos, ciudades, van marcando las puertas de las casas de los cristianos con esta letra, para indicar que allí hay cristianos y por lo tanto indicar que allí hay que entrar matando y que todo lo que hay allí dentro les pertenece a ellos, ¿no? A los fundamentalistas. Eso es lo que viven los cristianos en Siria desde hace 6 años. La parte oriental, como les decía, fue liberada en diciembre. Es impresionante escucharlo contar de la gente, porque la alegría que reinaba esos días era realmente contagiosa. Las batallas fueron muy duras, muy fuertes, muy intensas en esos días, pero finalmente se consiguió la victoria. Y fíjense, el día de la batalla más importante, que fue la batalla decisiva, con la cual los echaron de la parte oriental completamente, ¿saben qué día fue? El 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Los cristianos lo consideran esto un milagro de la intervención de la Virgen, porque realmente se esperaba solo un milagro para acabar con esto. Pero fíjense que aún así, esto que les cuento también es raro, porque ¿qué es lo que aparecía en las noticias de esos días? ¿Lo habrán visto ustedes? Aparecían videos de alguna joven o de algún joven desesperados diciendo: por favor, necesitamos ayuda, nos están masacrando, el ejército nacional está ingresando en esta parte donde estamos los rebeldes pacíficos, nos están masacrando, necesitamos ayuda. Pero claro, la mentira tiene patas cortas, decimos nosotros, ¿no? Al menos en Argentina. Y bueno, al poquito tiempo se supo que esos videos, con un perfecto inglés, fueron filmados en Estados Unidos, alguno muy sentadito en su casa, en su escritorio. Nada de estar en la parte oriental, no, ahí entre las bombas. Es decir, todas cosas montadas. Mentiras. Eran mentiras. Cuando el ejército liberaba barrio tras barrio, la gente que estaba, porque había gente ciertamente tomada como rehén, gente prisionera que no pudo escapar. La gente salía del barrio y se abrazaba con los soldados de la felicidad, de la alegría, todos emocionados. ¿En qué medio lo vieron?
¿Salió en algún lado? Nadie nos mostró eso. Y es que siguen mintiendo. Y nos siguen hablando de guerra civil. Pueden ustedes imaginarse el dolor de nuestra gente. El dolor de una guerra de 6 años que no acaba. El dolor de la persecución religiosa atroz. Y el dolor del abandono de Occidente. El dolor del silencio cómplice de Occidente, como dice el Papa Francisco. Visitamos también, cosa de un mes atrás, las iglesias de la parte oriental. Las iglesias que fueron destruidas. Muchísimas iglesias en ruinas. Este es un barrio, uno de los barrios cristianos, el Mirán, también en ruinas. Lo que se vivía en Alepo era guerra en plena ciudad. O sea, es difícil entenderlo. Al menos yo no me lo imaginaba así. La idea que tenía de la guerra era la de las películas, nada más. Pero esto, guerra en plena ciudad, bombardeos permanentes, proyectiles y misiles cayendo en cualquier lugar, porque los terroristas no perdonan, ¿eh? Gente muriendo todos los días. Fíjense este lugar, este barrio cristiano. Este señor que está aquí, mirando los escombros, mira los escombros, las ruinas, porque allí debajo están sus padres, su esposa, que estaba embarazada de mellizos, sus otros hijos, su cuñada y los hijos de su cuñada. 12 miembros de su familia bajo los escombros. Les cuento de paso una pequeña anécdota. Esto sucedió en el pueblo de una de nuestras estudiantes. Nosotros en Alepo tenemos residencia para estudiantes universitarias. Bueno, una de nuestras estudiantes pertenece a este pueblo. Ella me contó la historia y me mandó la fotografía. Es el Qameshli, en el Hasake, al norte de Alepo. Y ella, cuando me mandó la fotografía, me escribió esto. Fíjense qué fuerte. Mientras en Occidente la gente anda tan preocupada buscando Pokémon, nosotros aquí buscamos a nuestros familiares bajo los escombros. Me dolió mucho cuando me lo dijo. Pero tiene razón. Y eso es lo que ellos sufren mucho. Ese silencio. Fíjense algunos de los nuestros, por ejemplo este niño, Bassam, 8 años, alcanzado por una bala perdida en la calle, porque eso es la cosa de todos los días. En cualquier lugar podía suceder. Luchó en el hospital por su vida unos 10 días y finalmente murió. O este otro niño que estaba en el colegio, en, ¿cómo le llaman? Kindergarten, o sea, los más pequeños. Y estaban jugando en un colegio de hermanas, en un pequeño patio interno. Y el niño en medio del juego cae desplomado, desmayado, y las hermanas se acercan, lo asisten, ¿qué pasó? ¿Se desmayó? ¿Qué le ocurrió? Lo llevan al hospital y, bueno, y en el camino descubren que había caído una bala perdida, ¿no? Por el cabello no se lo habían notado, que le cayó en la cabeza y lo mató inmediatamente. Y tantísimos casos como ellos. O sea, tantísimos que podría estar toda la noche contando, ¿no? Porque ahí moría gente todos los días, muere gente todos los días. Esas cosas de las que no nos enteramos por los medios. Los cristianos están sufriendo mucho, por lo tanto, la persecución, y sufren ciertamente el abandono internacional, pero tienen lo más importante, que es a Dios mismo, que los asiste y acompaña.
Y eso es patente, ¿eh? Y se les hace patente a ellos por los milagros cotidianos que allí vemos. Milagros cotidianos. Tampoco tengo tiempo de contar muchos, les voy a contar solo uno, pero para que se hagan una idea. Este es el padre Nirwan, un sacerdote franciscano. Él se transportaba en taxi, en un auto, con otro muchacho. Fueron interceptados por los terroristas, probablemente del Estado Islámico. Nos hicieron bajar del coche. Y él se dio cuenta que se venía lo peor, porque vio salir dos encapuchados de la casita pequeña que había allí cerca. Dos encapuchados, uno llevaba el Corán en la mano y una gran espada en la otra mano, un cuchillo muy grande. El otro llevaba una cámara filmadora. El padre se dio cuenta de lo que iba a pasar. Inmediatamente acuchillaron y asesinaron allí al joven que iba con él. Y a él le dijeron, lo vamos a decapitar, pero lo vamos a filmar y lo vamos a mandar al canal del Jazeera. ¿Quiere decir unas palabras antes de morir? El padre dijo, no, solo quiero rezar, quiero un minuto para rezar. Entonces se encomendó a una santa palestina que se llama Santa Alfonsina, a la cual él tenía muchísima devoción. De hecho, siempre lleva su reliquia encima, ¿no? Se encomendó a esta santa pidiéndole, bueno, para prepararse para una buena muerte y que no muriera nadie más. Bueno, le toman la cabeza, ¿no? Por la fuerza, la rodilla, le toman la cabeza como para... Bueno, y dice el padre que pasaban los segundos, pero segundos eternos, dice él. Y él no sentía el filo del cuchillo en su cuello. Y entonces escucha al terrorista que estaba detrás que le grita, ¿quién eres? Él le dice, soy un sacerdote católico. Y él le vuelve a decir, no, ¿quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. En efecto, una fuerza sobrenatural le impedía bajar la mano. Aterrorizados ellos dos, los dos fundamentalistas, lo hicieron escapar al padre Nirwan, lo echaron para que se fuera, asustadísimos por lo que estaban viviendo. Y por eso el padre Nirwan se salvó y por eso puede contarlo. Y así tantísimos otros casos, milagros todos los días. Y yo creo que los milagros ocurren así, mucho más a menudo de lo que creemos. Lo que pasa es que estamos tan entretenidos a veces con otras cosas que no los vemos. Los cristianos entonces perciben la presencia de Dios. Esto no significa que siempre sean librados de la muerte, ¿no? No siempre, por supuesto. Pero ellos ya lo consideran como parte de su programa. Los jóvenes en Alepo, en la parroquia, nos decían que entren los rebeldes y que tomen la ciudad y que me corten la cabeza, porque yo soy cristiano y no voy a dejar de serlo. El cielo no me lo quitan. Gente entonces ya dispuesta a darlo todo por Jesucristo, hasta el bien más preciado que tenemos en esta tierra, que es la vida misma. Miren esta mujer, en Raqqa. Allí los cristianos, de Raqqa huyeron, muchos fueron asesinados, ahora es prácticamente el foco del Estado Islámico en Siria, ¿no? Raqqa. Bueno, esta mujer cristiana, atada a la columna para que todo el que pase la golpee, hasta que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide y allí muere. Y tantísimos como ella. Pero es que ni siquiera se lo plantean, porque uno puede pensar, pero a lo mejor yo encontrándome en una situación difícil, por ahí, pero digo que soy musulmán y después de un tiempo me arrepiento y a lo mejor por miedo, quizás no me... a lo mejor... ¿Esta gente ni se le cruza por la cabeza una cosa así? Ellos lo dicen, renunciar a Jesucristo, negar a Jesucristo por unos años más en esta vida, por unos años más en este valle de lágrimas, a cambio de la vida eterna, jamás.
El cielo no lo negocian, ¿eh? No lo negocian. Y por eso los cristianos allá tienen tal dignidad. Por eso los terroristas, los fundamentalistas, cuando los secuestran, tenemos muchísimos testimonios, por ejemplo, de confesores de la fe. Es decir, los confesores de la fe son los que no han llegado a recibir la gracia del martirio, pero han estado ahí cerquita, digamos, han sido torturados, han sufrido secuestros, lo que fuera, ¿no? Presiones. Son confesores de la fe que han estado en riesgo de muerte por Jesucristo. Bueno, y cuando ellos cuentan sus historias, se repite la escena. Cómo los perseguidores enloquecen, quedan pasmados, sin saber ni qué decir ante la sabiduría de los cristianos. Eso es impresionante porque a uno le parece, bueno, estar leyendo el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles también. ¿No? Cuando nuestro Señor dice, no tengáis miedo, ¿de qué vais a decir? Y se ven esta gente tan simple, tan sencilla, y que los deja mudos. Eso que leemos en las actas de los mártires de los primeros tiempos. ¿Recordarán ustedes algún mártir, bueno, que le tengan más devoción? Mártires que morían cantando, mártires que morían rezando, mártires que morían perdonando, sonriendo. Así mueren nuestros mártires. Pueden entonces darse una idea de lo que significa esto para nosotros como misioneros. Cuando a mí me dicen, ay hermana, qué impresionante lo que usted está haciendo de estar allá, qué valor, la verdad lo suyo, a mí la verdad me da vergüenza, se me cae la cara de la vergüenza. Porque digo, nosotros estamos aprendiendo de ellos. Nosotros somos los que estamos edificados por su ejemplo. Nosotros damos gracias a Dios como misioneros, que nos da la posibilidad de servir a una iglesia mártir. Ciertamente, un privilegio. Pensemos en los mártires en Libia, egipcios. Uno de ellos, se recordarán de este video que tanto difundieron, ¿no? Uno de ellos, al momento de morir, al momento que los están decapitando, se ve clarísimo, ¿no? en la filmación, como uno de ellos está pronunciando el santísimo nombre de Jesucristo antes de morir. Así mueren nuestros mártires. Y por eso esa letra Nun que los perseguidores ponen en las puertas, y qué signo de desprecio, para nosotros es signo de gloria. Es el símbolo de nuestros mártires. Son la gloria de la iglesia de nuestros tiempos. Y cuando uno piensa en ellos, en cada uno de ellos, yo lo puedo testimoniar. No es que sean gente rara o gente que... No. Gente muy simple, muy sencilla. Niños, uno escucha hablar a los niños. La convicción en los niños. Por ejemplo, Bruno. Esta familia, Mirna, con sus 3 hijos, sufrieron varios ataques en su casa. 3 veces cayeron misiles en su casa. 3 veces estuvieron a punto de morir por estar en barrio cristiano. Bruno, el más pequeño, ahora tendrá, 9 años. Imagínense que cuando empezó la guerra, que tenía 3, 4. O sea, ha pasado su infancia escuchando explosiones y tiros, día y noche, porque yo estando allí no recuerdo un solo día en silencio. Bueno, este niño que ha vivido semejante situación, conversando con él el otro día, cuando he estado con él, un mes atrás, yo le decía... Bruno, pero ¿vos sos consciente de que por ser cristiano podrían matarte? Sí, claro, me ha dicho. O sea que estarías dispuesto a morir por ser cristiano, por Jesús. Y él me dijo, y bueno hermana, pero algo hay que sufrir, ¿no?
Un niño de 9 años. ¿Algo hay que sufrir? Miremos a Jesús en la cruz. Uno lo ve así y después no va a estar dispuesto a sufrir algo. Eso piensa en Siria un niño de 9 años. Hagamos la comparación con nuestras sociedades modernas. Nosotros a nuestros niños les evitamos el sufrimiento a toda costa, que mi hijo no sufra, ay, que no sufra mi hijo. ¿Cuántas veces uno escucha esto de las madres? Ay, cómo sufrí de niña yo, qué pobres y miserables que éramos. Éramos 14 hermanos, y no, y qué pobreza, y qué, no, terrible. Dichosos, que eran 14 hermanos. Y entonces por eso yo a mi hijo le doy todo, que no sufra lo que yo sufrí, que no sufra. Tenemos 2 hijos nada más, para que lo tengan todo, para que no les falte nada, porque después ya compartir entre tantos se hace difícil, ya uno no puede darles a todos el mismo nivel de vida que uno quisiera darles. Entonces que estén bien, que la pasen bien, que no pasen necesidad, que no sufran. ¿Así preparamos a nuestros hijos para la vida? Haciéndoles creer que la vida es fácil. Y eso es lo que pasa con nuestros niños. Después llegan a jóvenes y nosotros como mayores nos quejamos de nuestra sociedad de jóvenes. Y decimos, estos jóvenes flojos, que no se aguantan nada, que no están dispuestos al sacrificio, que no perseveran, que vuelven atrás ante la primera dificultad. Pero si es lo que les enseñamos, si nunca los preparamos para lo difícil, si siempre les hemos estado evitando el sufrimiento. Siempre les hemos hecho la cosa fácil. No saben ahora enfrentar la vida y fracasan. Fracasan. ¿Cómo pueden perseverar en lo difícil si no tienen entrenamiento? Y entonces uno escucha las historias de todos los días. Historias de todos los días. Matrimonios jóvenes que se casan después de, 8 o 10 años de novio, que se adoraban, se amaban, eran el uno para el otro. Se casan, a los 2 años, separados. 2 años. Si llegan a 2. Y entonces cuando uno les pregunta, ¿pero qué pasó? Te dicen, fue muy difícil. Pero que ¿quién te había dicho que era fácil? ¿Por qué se creen que me hice monja? Pero claro, hombre, pero que no es nada fácil. Pero nos han hecho creer que todo tiene que ser fácil. Entonces nos han entrenado, no para lo difícil, sino para esquivar lo difícil. Y buscar lo fácil, y buscar lo cómodo, buscarlo rápido, pero lo vemos en todo. Miren las propagandas, consiga con el menor esfuerzo, consiga esto. Y sí, esa es nuestra cultura, la del menor esfuerzo. ¿Eso es lo que transmitimos a nuestros hijos? Claro, después un niño así que crece, un joven, ¿cómo va a estar dispuesto a darlo todo por lo que cree? ¿Cómo va a estar dispuesto a darlo todo por lo que ama? Se hace difícil. Y por eso los cristianos perseguidos nos enseñan tanto. Fíjense que uno mirando lo que sufren los puede compadecer, realmente los compadece, lo que sufren es espantoso. O sea, yo no creo que haya un sufrimiento más grande que este, ¿no? Una guerra, una agonía de años en guerra, persecución religiosa, no debe haber nada peor ciertamente como sufrimiento. Sin embargo, son privilegiados, dichosos, porque ya saben aquello por lo que se debe vivir y aquello por lo que se debe morir. Miren esos rostros, miren esos jóvenes. La verdad es que cuesta creer que están en guerra. O sea, si no se los digo yo, que los conozco a cada uno con su nombre, si no se los digo yo que saqué esa foto, tomé esa fotografía, es difícil de creer que esos jóvenes están en guerra viviendo esto que les cuento. Y sin embargo es así, mírenlos sonreír. A veces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿de qué se trata el testimonio? Yo digo, bueno, yo lo que traigo es el testimonio de la sonrisa.
Miren cómo sonríen. No es la sonrisa que todos tenemos para la selfie, ¿no? Esa sonrisa ahí que hacemos todos así, lo más plástica posible, ahí todos sonreímos. Para la selfie todos sonreímos. Y nos cuesta a veces, con esfuerzo. No, esta gente sonríe. Lloran muchísimo, muchísimo, pero sonríen también. Y entonces se los hemos preguntado, sobre todo a los jóvenes, Imagínense jóvenes que lo tenían todo, jóvenes ricos, y que ahora están en esta situación. Y ellos dicen, lo que pasa es que antes de la guerra vivíamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Y ahora la guerra y la persecución vino a poner cada cosa en su lugar. Y nos preocupábamos y nos angustiábamos por tantas cosas que pasan, que si me muero hoy no me llevo. Y darse cuenta entonces que al poner su alegría en cosas que pasan, las cosas se llevan consigo esa alegría. Y es entonces cuando ponen la alegría en lo único que no pasa, que es la vida eterna. Y por eso dicen, el cielo no me lo quitan. Ellos dicen, a ver, ¿qué me pueden hacer? A ver, pero hasta se ríen, A ver, ¿qué me pueden hacer? Que destruyan mi casa, que secuestren a mis familiares, que me agarren a mí, que me corten en pedacitos chiquititos, chiquititos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más me pueden hacer? El alma no me la tocan. Y eso es lo que les da, yo creo, esa alegría, esa libertad de no estar atados a nada. Piense cada uno de ustedes como ejercicio práctico, ¿dónde están nuestras angustias? ¿Dónde están nuestras preocupaciones? ¿Dónde están nuestros desvelos? Se van a dar cuenta de que están en cosas que pasan, simplemente pasan. Y que si me muero hoy, se acabó, no me las llevo a ningún lado. Ellos entonces se han dado cuenta dónde está lo único importante. Este es el grupo, algunas de las estudiantes universitarias que están con nosotras ahí en la residencia. Imagínense que esta libertad que viven, parece contradictorio, ¿no? Plena guerra y persecución viviendo en libertad, pero es así. Esta libertad que viven se traduce en su vida cotidiana. Porque ciertamente han intensificado mucho su vida de oración, por supuesto, la frecuencia en los sacramentos, por supuesto, para estar siempre preparados, uno puede morir en cualquier momento. Pero eso no significa que estén encerrados en la iglesia todo el tiempo, esperando que los vengan a matar, ¿no? Ellos siguen adelante con su vida cotidiana, de una manera heroica, heroica. Miren, por ejemplo, estas dos jóvenes son mellizas, Karin y Nadine. Ellas comenzaron a estudiar medicina un tiempito antes de que comenzara la guerra. En enero de este año, hace un par de meses, se graduaron. Las dos son doctoras, médicas. Estudiaron toda su carrera bajo las bombas. Toda su carrera escuchando explosiones, corriendo de la universidad a su casa para no ser alcanzadas por alguna bala perdida, estudiando con una linterna o con una vela, porque no tenemos electricidad. Y se graduaron. Y en medicina, yo digo, bueno, no sé, uno está en guerra, ¿no? Y se muere en cualquier momento, podría haber hecho un cursito, no sé, un curso de corte y confección, un cursito de cocina, no sé, como algo más. Medicina, ¿a quién se le ocurre? Años estudiando. Y se graduaron. Imagínense el sacrificio, la perseverancia en lo difícil y en lo arduo, que es lo que da libertad plena. Ella es otra, Humida, graduada en biotecnología. Les cuento solo una anécdota, pero para que se hagan una idea de la situación. En un momento, cuando la cosa estaba muy difícil, yo ahora hace un tiempo que me encuentro en Argentina, entonces esto me lo contaron las hermanas, estando allí con ellas, con las estudiantes, dieron la alerta de que nuestro barrio había sido tomado por los rebeldes, es decir, por los terroristas.
Nosotros allá estamos siempre preparados con un pequeño bolso, una pequeña mochila, donde están las cosas esenciales, documentos y cosas esenciales, porque en el caso de que entren al barrio, que se dé la alerta, hay que salir con lo puesto, como sea, uno no se va a poner a armar la maleta para salir. Entonces dieron la alerta de que habían entrado los rebeldes. Entonces las hermanas avisaron, veían por la calle la avalancha de gente corriendo, cargando sus niños, abandonando el barrio, y ellas les avisaron a las estudiantes, vamos, cada una rápido, agarre su bolso y a correr. Todas salieron de la residencia y una de ellas antes de salir se agarra los apuntes, las notas de clase bajo el brazo. Se iba con las notas de clase y la hermana le dice, ahora te llevas eso, o sea, nos están por matar. Y ella dice, hermana, es que si pasamos esta, yo el lunes tengo examen. No, es que no se puede creer. No se puede creer. O sea, ella no sabe si va a estar viva los próximos 20 minutos, no lo sabe, pero por las dudas, quién sabe, si está viva el lunes, puede ir y rendir, ¿no? Entonces se lleva los apuntes. Y estuvo viva y rindió porque fue falsa alarma, volvieron después a los 2 días. Pero ese es el temple que tienen. ¿Y saben qué? Esto no es fuerza humana. Esto no es capacidad natural. Esto es la fuerza de la fe. Cuando la fe es verdadera, es plena. Y entonces abarca toda la vida. Y no es que, bueno, porque no, yo tengo una fe, ay, esa persona, ay, qué fe que tiene, cómo reza, pone las manos juntas, cierra los ojos y reza, ay, qué fe que tiene, cómo reza. Sí. Cuando uno tiene fe, reza bien, por supuesto. Pero cuando uno tiene fe, también estudia bien. Cuando uno tiene fe, trabaja bien. Cuando uno tiene fe, es un buen padre, es un buen hijo, es un buen esposo, un buen ciudadano. Porque la fe lo inunda todo, nos cambia la vida, la penetra, la transforma, la eleva. Y por lo tanto esto es fruto de la fe. Y son las pequeñas coronas de triunfo que ellos, nuestros mártires, ya tienen en esta vida. Miren esta señora aquí, Amal se llama. Esta señora perdió a uno de sus hijos trágicamente. El muchacho había sido ingresado al hospital, al hospital para hacerse una operación, una intervención quirúrgica muy sencilla, apenas media hora. Y estaba esperando que le dieran el alta, que llegara el doctor para firmarle el alta. Estaba con su madre en la habitación. Y entonces empieza la lluvia de proyectiles, así la llamamos allá, la lluvia. Cuando empieza la lluvia es que caen uno detrás de otro, ¿no? Empieza la lluvia de proyectiles, empieza a temblar el edificio del hospital. Entonces este muchacho le dice a su madre que vaya a pedir ayuda a los enfermeros para que lo cambien de habitación más adentro. La habitación donde estaban daba a la calle. Sale la mujer, Amal. Y en ese momento cae un proyectil delante de la ventana. Entonces Amal, cuando se vuelve por el estruendo, entra a la habitación y se encuentra con su hijo despedazado en la explosión. Se llamaba Nahum. Ella lo llora muchísimo a su hijo Nahum. Pero ella dice, mi hijo ya estaba preparado para el cielo. Yo lo veía preparado para el cielo. Y ella me contó que cuando estaba siempre con miedo, como viven en barrio cristiano, estaban siempre con miedo que cayera algo en su casa, una bomba en su casa. Al estar asustada, era su hijo, este muchacho Nahum, el que le decía, mamá, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y dice Amal, estas palabras siempre me tranquilizaban, y ahora mucho más. Y es que esa tiene que ser nuestra única preocupación, salvar el alma. Cuando ella me contó esta historia, yo recordé una conversación que tuvo mi madre con sus amigas, me lo contó una de las amigas de mi madre, que le decían a ella, pero ¿no has visto las noticias? ¿No has visto lo que está pasando en Alepo? ¿Cómo permitís que tu hija esté allá?
¿Que no te da miedo, no te preocupa que se muera en la guerra tu hija? Ella les dijo, ¿ustedes me lo dicen a mí? ¿A ustedes no les preocupa que sus hijos y sus hijas salen los fines de semana? Vuelven a la mañana, quizás borrachos, quizás drogados, haciendo qué, con quién. Tantas veces muertos en el alma. ¿No es eso más preocupante? Y es que como cristianos esa tiene que ser nuestra única preocupación. Pensemos en nuestros hijos, cómo los cuidamos, cómo nos preocupamos cuando se enferman, y está muy bien porque hay que cuidarlos, obviamente. Cuidarlos para que no se enfermen, cuidarlos para que no se mueran, hay que cuidarlos. Pero a veces uno ve una madre que te dice, ay, que hace días que no duermo porque lo veo que está con fiebre el nene. Está con fiebre, no lo puedo ver sufrir así, está con una fiebre, pobrecito. Y no puedo. Pero no vemos los mismos desvelos en una madre por tener un hijo viviendo en pecado mortal desde hace meses o años. Que en realidad tiene que ser nuestra preocupación. Porque si nuestro hijo se enferma, hay que cuidarlo. Pero la cruz, en definitiva, es un bien. Y si lo sabe sufrir bien, le aprovecha. Y el sufrimiento en nuestra vida termina siendo un escalón hacia el cielo. Pero lo que no tiene vuelta y no tiene remedio es la muerte del alma. Esa tiene que ser nuestra única preocupación. ¿Qué podemos hacer por ellos? Siempre me lo preguntan y por las dudas que alguien escribió la pregunta ya la respondo. ¿Qué podemos hacer por ellos? Nosotros, desde acá. En primer lugar, rezar. ¿Qué es lo que me consta que hacen? Una de las cosas más hermosas que he podido experimentar en este tiempo que llevo dando testimonio fuera de Siria es constatar cuánta gente reza por nosotros. ¿Cuánta gente reza por los cristianos perseguidos? ¿Cuánta gente nos recuerda en sus oraciones? Entonces ahí decimos, claro, con razón, estamos tan bien. Es que estamos bien. Alentados, confortados, consolados por la gracia de Dios. Gracias a las oraciones de ustedes. Y por eso les vuelvo a pedir y a insistir para que sigan rezando. Rezar por los cristianos perseguidos, que los recuerden cada día, en algún momentito. En la misa, en sus oraciones. Ofrecer algo, hay tantas cosas para ofrecer todos los días. Ofrecer algo por ellos. En el cielo nos vamos a enterar cómo con nuestra oración y nuestro ofrecimiento ayudamos a una madre a mantenerse firme, por ejemplo, al ver morir a sus hijos por ser cristianos. Lo vamos a conocer en el cielo. Ahora nos alienta la esperanza. Recemos por ellos. En segundo lugar, siempre decimos difundir esto que está pasando. Difundirlo porque lamentablemente no se conoce. Y es una vergüenza. Es una vergüenza que estamos en pleno siglo XXI y esto esté sucediendo en Siria y en Irak y no se conozca. Tantísimos cristianos incluso no saben que sus hermanos están siendo masacrados allá todos los días. Muere un cristiano cada 5 minutos, asesinado. Entonces difundirlo, hablar de esto. Porque fíjense que esto se trata de la comunión de los santos. Cuando rezamos en el credo, creo en la comunión de los santos. Bueno, es esto, estamos unidos a ellos realmente, no es una cosa romántica de palabras bonitas. Estamos realmente unidos a ellos. Entonces, ellos se benefician con nuestras oraciones. Y nosotros nos beneficiamos con sus méritos. Entonces esto hay que transmitirlo, hay que hacerlo saber para que más gente conozca, para que más gente participe de estas gracias, para que más gente rece. Nosotros desde el comienzo hicimos estas páginas de Facebook, SOS Cristianos en Siria y Amigos de Irak. Lo hicimos para difundir lo que estaba pasando allá, contar anécdotas, noticias, sobre todo viendo la manipulación que había de la información desde el principio.
Y en tercer lugar, entonces rezar, difundir, y en tercer lugar colaborar, ayudar. Y en esto también hay que prestar atención, porque lamentablemente se nos engaña también en este tema. Se nos habla muchísimo de los refugiados, muchísimo se habla, eso sí que se habla en las noticias. Los refugiados de aquí, de allá, que llegan en bote, que llegan aquí, que llegan allá. Ciertamente lo de los refugiados es un problema gravísimo, gravísimo. En Siria, de 22 millones de habitantes, 12 millones son desplazados, es decir, refugiados, 12 millones de personas que se quedaron sin casa. Ciertamente un problema humanitario gravísimo. Pero los refugiados son la consecuencia de este conflicto. Y una de las consecuencias, ni siquiera la más importante que esto, es la matanza de cristianos y de otros grupos religiosos. Pero es una consecuencia. Y entonces cuando nos hacen creer que ayudando a los refugiados se acabó el problema, nos están engañando. Podemos ayudarlos, ciertamente hay que ayudarlos, pero tenemos que saber que no estamos solucionando el problema, Estamos tapando agujeros, poniendo parches. Hasta que no se acabe la guerra, vamos a seguir teniendo refugiados. Lo que hay que hacer es cerrar el grifo, es decir, detener la guerra. De eso nadie habla. ¿Cuánto se habla en los medios de interrumpir el abastecimiento de armas a los rebeldes? De eso no se nos habla. ¿Cuánto se habla en los medios de hacer realmente una intervención militar eficaz, no maquillada, como han sido todas las intervenciones unilaterales que ha habido en todos estos años por parte de la comunidad internacional y también de otros países del Medio Oriente? Salvo la intervención rusa, todas las demás intervenciones han sido y son totalmente ineficaces. Y solamente un teatro para dejarnos tranquilos de que están haciendo algo. Cuando en realidad pasan con sus aviones sobre los campamentos del Estado Islámico sin disparar. Entonces el tema de los refugiados es un tema en el cual se nos exige también discernimiento. Fíjense, presten atención a esto. Cuando vemos las noticias, se nos muestra en un bloque del noticiero la situación de Alepo. Y entonces los ataques, vemos los edificios y todas las bombas, las explosiones, y bueno, por supuesto el ejército que está masacrando y que lo que sea. Bloque siguiente que se nos muestra refugiados llegando a Europa. Y entonces uno hace la relación en su cabeza. Esta pobre gente viene de esa guerra. Es automática la relación. Y es mentira. Es otra mentira. Porque en realidad de la oleada de refugiados masiva que entró a Europa, de millones de refugiados, la proporción de gente que venía huyendo de Siria y de Irak es minimísima. Minimísima. Y entre ellos la proporción de cristianos, que son los primeros perseguidos, todavía más mínima. Es increíble, pero es así. Y tenemos a nuestras propias familias, de nuestra parroquia, para testificarlo. Tenemos familias nuestras que han logrado llegar, por ejemplo, a Alemania. Y que están sufriendo el maltrato y el acoso de sus vecinos refugiados, porque son todos musulmanes. Y ellos dicen, en pleno corazón de Europa, seguimos sufriendo persecución. Pensábamos encontrarnos con nuestros hermanos. Pensábamos encontrar un refugio, un descanso, protección, y sin embargo no la encuentran. Se han encontrado con una Europa hostil, secularizada y hasta atea. Y eso les duele mucho. Una de estas señoras me decía, nuestros vecinos son todos musulmanes y siquiera fueran sirios, porque si fueran sirios, con ellos nos hemos llevado siempre tan bien, tan buena convivencia con nuestros hermanos musulmanes en Siria. Pero no, aquí no hay sirios, aquí hay pakistaníes, afganos, de Arabia Saudita, de Marruecos, de todas partes. Todo el mundo aprovechó a entrar.
Pero entonces hay que abrir los ojos. Que no hay que ayudar. Ay, esta hermanita no tiene caridad. ¿Dónde está la caridad, hermanita? Estará pensando alguno. ¿Dónde está la caridad, hermanita? Bueno, la caridad no es buenismo. No sé si ustedes usan esa palabra, buenismo. El buenismo vendría a ser la estupidez, en otras palabras, más crudas. Y es que tenemos que darnos cuenta de que en realidad no están siendo ayudados quienes más necesitan ayuda. No, los cristianos en Siria y en Irak no reciben ayuda. Los organismos internacionales de ayuda ayudan a musulmanes, comenzando por la organización ACNUR de Naciones Unidas, que no ayuda en principio a cristianos. Y son minoría, y están desapareciendo. En Alepo había 500.000 de cristianos. 500.000. ¿Saben cuántos hay hoy? 15.000 cristianos, con mucha suerte, 15.000. Y se siguen yendo, Y entonces veremos en estos años cómo el Medio Oriente queda vaciado de cristianos. Es que a Occidente eso no le preocupa. ¿Qué será del Medio Oriente sin la presencia cristiana? No solo porque es cuna del cristianismo, sino que el elemento cristiano es lo que permite el equilibrio en esas sociedades tan convulsionadas. Es el elemento cristiano lo que permite que haya Islam moderado. ¿De dónde se creen que viene el Islam moderado? ¿De los países islámicos? ¿Fundamentalistas? No. De los países donde hay presencia cristiana, que contagia y por lo tanto provoca a la moderación. Quitado el elemento cristiano, se acabará el Islam moderado y entonces se focalizará el fundamentalismo islámico y eso será una gran amenaza para todo Occidente. ¿Es que no lo ven? ¿Es que la comunidad internacional no lo ve? Probablemente lo ve y probablemente lo planea. Entonces hay que abrir los ojos en este sentido. Tendríamos que pensar, bueno, si realmente la crisis, la urgencia humanitaria es tal, que realmente lo es realmente. Bueno, a ver, los países del Golfo, que son países ricos que la verdad ya no saben qué hacer con el dinero, ya no se les ocurre, ya no tienen ni idea. Si alguien tiene alguna idea nueva se la puede dar, porque ya no saben qué hacer con el dinero que tienen los países del Golfo. Y por lo tanto podrían recibir a sus hermanos refugiados musulmanes, que los hay y tantísimos, y realmente en necesidad. Podrían recibir a sus hermanos musulmanes refugiados y sería la cosa más natural. Países islámicos recibiendo a sus hermanos musulmanes en necesidad. Pero no. Países con sus fronteras cerradas, exigiendo a Europa que abra sus puertas. Y no solo eso, exigiendo que abra sus puertas y enviando a Arabia Saudita. ¿Cuánto invierte en mezquitas aquí en Europa? Millones de euros. Inversiones de mezquitas en toda Europa. Es que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es que no nos damos cuenta que también detrás de esto hay un plan. Y por eso, cuando pensamos en ayudarlos, yo creo que ellos deberían ser ayudados, como piden ser ayudados. Ellos quieren permanecer en su tierra. Ellos no quieren irse. Un joven, un adolescente sirio dijo en los medios, nosotros no queremos ir a Europa. Nosotros estábamos muy bien en Siria. Paren la guerra. Detengan esta guerra. Y por eso el llamamiento de los obispos de Siria y de Irak a interrumpir el abastecimiento de armas a los rebeldes. El llamamiento de la iglesia, de los obispos del lugar, a realizar una intervención militar masiva en acuerdo con el ejército nacional, no dividiendo fuerzas. Ayudarlos como piden ser ayudados. Antes de terminar, les voy a mostrar al final un video de una canción, pero antes de eso les quiero comentar sobre este movimiento que ha surgido, el movimiento de los nazarenos.
que es un movimiento espiritual de gente de todas partes, de distintos países, que simplemente está unida por esta misma causa, por los cristianos perseguidos, y que rezan y difunden la causa de los cristianos perseguidos. Es muy fácil, muy sencillo. Y se los comento porque seguramente muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué puedo hacer por ellos para comprometerme más? El movimiento de los nazarenos tiene su página donde pueden registrarse, pertenecer al grupo Nazarenos Perseguidos de Facebook. El logo es la letra NUN, pero fíjense, uno de ellos, una de las nazarenas lo dibujó, es la Sagrada Familia, representada en la letra NUN, porque la Sagrada Familia fue la primera familia perseguida y refugiada. Y entonces, para terminar, ahora les paso un video de una canción. Esta canción es una canción moderna, escrita, compuesta por un joven argentino que se llama Maxi Larghi. Él, cuando escuchó lo que estaba pasando en Siria y en Irak con los cristianos perseguidos, no tenía ni idea de todo eso, dijo, algo tengo que hacer por ellos, en lo mío, en la música, y escribió esta canción. Yo creo que ni él sabe lo que escribió, ¿no? Una canción inspirada realmente. Les pido que presten especial atención a la letra de la canción, la van a ver escrita debajo también, para que les sea más fácil. Ellos editaron el video con fotos de los nuestros, de allá, de Siria y de Irak, los nazarenos, ¿no? La canción se llama Soy Nazareno y expresa justamente esto, lo que vive un cristiano perseguido, lo que vive un mártir en Siria y en Irak. En el video van a ver con una crucecita al lado, presten atención, una crucecita al lado de las personas que han muerto, los que han sido asesinados, los mártires. Lo van a ver también al cantante, a Maxi Larghi, en una parte del video. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo.
Descargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí un y entre resacas occidente come al caníbal del médico y aunque hasta el sol parezca ausente pie sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra nu. En mi alma podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma entero podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay carga para la verdad y a los clavos de tu vida quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra nu. Es mi alma por Dios me ha salido bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno cuando muero no muero al Padre, soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno cuando muero no muero, soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno cuando muero no muero, soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno cuando muero no muero. Soy nazareno no muero, soy nazareno no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. La canción en un momento dice: podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Y cuando muero, no muero. Eso es lo que viven los cristianos perseguidos. Y ojo, nos puede parecer quizás que estos cristianos son extraordinarios o que están viviendo una cosa extraordinaria, y no es así. Estos cristianos están viviendo el Evangelio, que es el mismo Evangelio que tenemos nosotros en español, ¿eh? En árabe no tiene páginas agregadas, es el mismo. Es ese mismo Evangelio en el cual dice nuestro Señor: por mi causa seréis perseguidos. Y no es que en letras chiquitas esté puesta abajo los de Siria y los de Irak, no, no, no.
por mi causa seréis perseguidos. Es decir, por ser cristianos vamos a ser perseguidos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque viviendo en Occidente uno puede pensar que eso nosotros no lo vivimos. Y sí que lo vivimos. Sí que lo viven. Que no es persecución cruenta, de espada en mano. Es incruenta y sutil, pero no menos violenta y atroz. No les tengo que explicar yo esto a ustedes, lo saben muy bien. La iglesia, la fe cristiana sufre también en Occidente la persecución de los medios de comunicación, que descaradamente ofende, insulta nuestra fe. El ataque de las leyes que corroboran esas ofensas. El ataque a la vida, el ataque a la familia. Estamos atacados por todas partes. Y es que el cristiano que viva el Evangelio va a chocar con el mundo. Y esto es una buena manera de hacer un examen del propio comportamiento. A ver, ¿cómo ando yo con el Evangelio y con el mundo? A ver, ¿estoy muy bien, muy cómodo en el mundo? No recibo críticas, ni discriminación, ni me molestan, porque yo quedo bien con todos. Y entonces, para quedar bien con todos, bueno, porque hay gente que no cree, entonces bueno, hay que ser respetuoso. Y entonces no nombro a Dios, por favor, en mis conversaciones, que no se me vaya a escapar la palabra Dios. No. Ni ahí la Virgen María. Disimulo, y entonces me acomodo a los ambientes donde estoy para no ofender. Porque eso es ser apóstoles. A ver, ¿dónde está escrito en el Evangelio? Eso es acomodarse con el mundo. Y si ando bien con el mundo, entonces, queridos hermanos, vamos a andar mal con el Evangelio. Las dos cosas a la vez no se puede. Inténtenlo, van a ver, no se puede. O ando bien con el Evangelio o ando bien con el mundo. Y entonces no hay que asustarse cuando uno sufre la persecución. Y hay que tomar la fuerza de estos hermanos. Fíjense, las cosas no suceden por casualidad. En estos momentos en que vivimos en este mundo que tantas veces decimos, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar en este mundo materialista, secularizado, tan alejado de la cruz de Cristo? En este momento surgen los mártires. Ahora surgen los mártires. Se equivocaron de época. ¿De dónde salieron estos? Ahora surgen los mártires en Medio Oriente. Y es que justamente ellos iluminan y sostienen nuestra fe en Occidente. Entonces aprovechemos de estos testimonios, aprendamos de ellos. Los cristianos en Egipto, miren, se tatúan la cruz. Yo la tengo tatuada aquí en la muñeca. Una monja tatuada. Ajá. Lo habían visto, ¿eh? Monja tatuada. El tatuaje en Egipto no es una moda para nada. Es una tradición de fe. Las madres llevan a sus hijos desde pequeños a los monasterios. Son los monjes del desierto los que tatúan la cruz ya desde niños a los cristianos. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es el sentido? En primer lugar, para distinguirse como cristianos. Son minoría perseguida. Para distinguirse, o sea, uno podría pensar al revés, ¿no? A ver, ¿cómo hago para disimular que soy cristiano, cosa de pasarla más o menos bien? Que no me molesten. No, ellos se tatúan la cruz, no les alcanza llevar una medalla o... No, se tatúan en la carne la cruz para identificarse como cristianos. El segundo sentido de la cruz, del tatuaje, es prepararse para el martirio. Las madres hacen tatuar a sus hijos la cruz para prepararlos para el posible martirio. Para que si llegado ese momento titubearan, la cruz que llevan en la carne les recuerde que pertenecen a Jesucristo. Ciertamente nos enseñan mucho. Nos empujan a vivir nuestra fe sin miedo, de una vez por todas, sin respeto humano, porque no le estamos haciendo daño a nadie, al contrario, somos responsables. Si la fe no llega a nuestros hermanos, los que todavía no creen, somos responsables y nos pedirán cuenta de ellos.
entonces no es una cuestión de elección, es una cuestión de identidad. Si soy cristiano, soy apóstol y soy testigo. Entonces yo lo que quisiera es que después de haber escuchado esto salgan con un poquito más de fuerza, un poquito más de coraje. Decir, bueno, a ver, me muestro como cristiano en mis conversaciones, en mi forma de pensar, en mi forma de comportarme, pero que se me note, ya viene caminando de lejos, este es cristiano, se le nota que es cristiano. Eso irradia, eso contagia, eso va a convertir este mundo. Pero tenemos que decidirnos de una vez por todas, tenemos que decidirnos a defender nuestra fe. No es posible que en el mundo de hoy, que se llena la boca de vivir la democracia y la libertad, resulta que el católico no puede manifestarse ni abrir la boca, o hay que diga algo. ¿Eso es libertad? ¿Pero eso es la democracia? Eso es la democracia. No podemos seguir viviendo nuestro cristianismo como si perteneciéramos a la iglesia clandestina. Tenemos que despertar, sacudirnos y decidirnos a vivir nuestra fe de manera auténtica. Fíjense, si lo hacemos, Dios nos va a regalar el estar así de contentos en medio de la persecución. Termino con un canto a la Virgen. Es una oración. Es la oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Oración que ustedes conocen, por supuesto. Bueno, esta oración hecha canto en árabe es uno de los cantos más queridos por los cristianos en Medio Oriente, uno de los más tradicionales. Ahora, cuando lo escuchen, ustedes traten de imaginarse que los están escuchando cantar a ellos y traten de unirse a su oración. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي توبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي توبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias. Me van a permitir que las preguntas que estaban señaladas, que han escrito en sus hojas, muchas de ellas ya las ha respondido la hermana Guadalupe. Llevamos casi media hora de retraso para la siguiente actuación, que es... Bueno, perdón. No, todo lo contrario, hermana Guadalupe. Creo que su comunicación es tan clara y su comunicación es tan precisa y su comunicación es tan verdadera que las gracias las tenemos que dar a ustedes. Yo a ustedes lo que sí les puedo decir es que si quieren conocer más de la hermana Guadalupe, lo tienen relativamente fácil. Pongan en YouTube hermana Guadalupe y allí van a encontrarse
lo que aquí han podido escuchar, lo que aquí no ha dado tiempo a escuchar, porque si algo tiene la Hermana Guadalupe en la comunicación es que está abierta a todo lo que haya que decir de la verdad, a todo lo que sean testimonios vividos. La Hermana Guadalupe, como habrán podido observar, no opina. La Hermana Guadalupe transmite hechos. La Hermana Guadalupe, como habrán podido ver, es por la verdad. Únicamente decirles a ustedes que muchas gracias por su asistencia y que les deseamos que estos pequeños minutos que tenemos disfruten con los churros y el chocolate y que a continuación viene la noche joven. Muchas gracias, buenas tardes.